Bueno, buenos días a todas y todos. La verdad es que es un placer tener este espacio hoy aquí. Y además me viene muy bien toda la información que os han ido contando previamente durante la mañana, porque un poco la idea de la charla de hoy era dar un paso más en concienciarnos en la importancia y en la responsabilidad que tenemos como profesionales del sector TIC en que realmente facilitemos pues eso, la inclusión y la igualdad, porque tenemos en la mano unas herramientas muy potentes, nos han dado grandes ejemplos, con la ciencia, con la tecnología, con la innovación y en particular con la informática y con la IA, podemos, como nos han enseñado, hacer sistemas que nos permitan mejorar el diagnóstico médico, hacer sistemas que nos permitan que todas las personas puedan acceder a estos sistemas de la tecnología. Pues la IA también es muy útil, ¿no?, para las personas con discapacidad. Y bueno, hay miles y miles de usos. Podemos conseguir acabar con los grandes problemas que tenemos en la sociedad, pero para ello tenemos que tener una visión más amplia a las personas a las que nos dirigimos y poner, como ya se ha comentado también a lo largo de las 3 jornadas, a las personas en el centro, ¿no?, que es un poco la temática que teníamos en la Semana Informática este año. El problema es que no siempre se nos da demasiado bien. Yo os voy a dar algunos ejemplos, tenemos muchos, pero en este caso os hablo de los sistemas de reconocimiento facial. Para ponernos en situación, si tenemos además personas que igual nos están viendo desde casa, pues cada vez que lo usamos en una videoconferencia y queremos que no se vea el fondo, bien, pues un ejemplo de uso de estos sistemas es para esto. Al final, lo que acaban es reconociendo una serie de puntos clave que tenemos en la cara y diferenciando nuestras caras del fondo. Bien, pues resulta que estos sistemas funcionan bien si eres hombre y blanco. Si eres mujer y de piel oscura, pues ya lo tienes bastante mal porque, bueno, pues de media fallan en el 20% de los casos. Ya os digo, con los hombres blancos no fallan nunca. Qué casualidad. Bien, el hecho de ser mujer y racializada hace que tengas peores soluciones informáticas, pero también lo es otros elementos que interseccionan con el género, como en este caso, en este ejemplo, es la pobreza. En este libro de Virginia Eubanks, lo que recoge son numerosos casos de ejemplo de situaciones que lo que hacen es, por ser pobre, pues que te traten peor los sistemas de inteligencia artificial. Y están recogidos de ejemplos en Estados Unidos. Un elemento importante para todas estas situaciones es tener en cuenta que en Estados Unidos las personas no tienen DNI. Entonces, el sistema, el gobierno no tiene acceso a nuestros datos de manera general y recoge datos de manera parcial. Eso hace pues, que en uno de los estudios que hicieron llegaron a la conclusión de que las personas pobres tenían más posibilidades de maltratar a sus hijos y a sus hijas. ¿Cómo puede haber llegado a esa conclusión? Pues muy fácil. Evidentemente, esto no es cierto. Lo que ocurre es que prácticamente todos los datos que recogieron los habían obtenido. Como no tienen datos de toda la población global, resulta que los habían sacado de las personas que solicitan ayuda al sistema del gobierno. Es decir, prácticamente todas las personas que tenían en la base de datos tenían bajos ingresos. Es que, claro, normal que la conclusión fuera esta. Y este otro ejemplo que os traigo tiene que ver con IA generativa, ¿vale? En este estudio se hicieron varios experimentos, pero en este en particular, si os fijáis, lo que se le pidió es que generara imágenes de personas que se dedican a diferentes profesiones. Además, si os fijáis, como el experimento se hizo en inglés, no es por un problema de que tengamos un lenguaje que marque el género como es el español. Si miráis la parte de arriba, tenemos profesiones bien reconocidas y bien remuneradas. Ninguna mujer
y nada de personas racializadas. Solamente cuando nos vamos a profesiones mucho peor pagadas y peor reconocidas, y a mí lo de la profesora me llegó al alma, por la parte de quienes somos profesorado, que yo sigo considerándome profesora de la universidad. Bien, solo aquí empezamos a ver mujeres y personas racializadas. Y es que esto es lo que tiene la inteligencia artificial, es decir, que los datos con los que trabaja están muy sesgados. La información que tiene es, si resulta que somos muy pocas mujeres trabajando en el sector TIC, pues no me va a generar una imagen de una mujer como profesional TIC. Y si somos muy pocas ingenieras, pues tampoco me va a generar una imagen, porque al final lo que tenemos por debajo de la inteligencia artificial pues son sistemas con una base estadística y que lo que miden son pesos de datos, ¿no? Entonces, por eso es lo que yo os quería transmitir, esa responsabilidad. Y esto, como decía el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por cierto, que la frase no es originaria de Spiderman, sino que viene de la época de los romanos. Bien, pues a esa responsabilidad es a la que os apelo. Primero, si nos basamos y pensamos solamente en inteligencia artificial, no podemos pensar que solo porque los datos de entrada estén sesgados es el único punto que tengo que considerar, ¿vale? Primera, no es el único punto los datos que yo tengo de entrada. Por ejemplo, Marc nos estaba hablando antes de los sistemas para el apoyo al diagnóstico, ¿vale? Esto es extraordinario, pero ¿cuál es el problema? Pues que todos los estudios científicos y farmacológicos que se han hecho hasta la fecha, digamos hasta los últimos 10 años, donde las cosas han empezado a cambiar, pues resulta que se han hecho solamente sobre varones. Pero no solo cuando se experimentaba con personas, sino que cuando se usaban para los estudios clínicos más básicos cobayas, también se usan solamente cobayas macho, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que, por ejemplo, anualmente fallecen más mujeres por accidentes cardiovasculares que hombres. No porque las mujeres suframos más infartos, los hombres sufren más infartos. Pero es que resulta que los síntomas que nosotras tenemos, porque nuestra constitución física es diferente, no son los mismos que tienen los hombres. Y desde ya os digo que a nosotras no nos entra un dolor por el brazo izquierdo, sino que son síntomas más inespecíficos. Tenemos como una opresión en el pecho, un malestar general, así como angustia. Lo primero, nosotras, como no sabemos que los síntomas son diferentes y como siempre estamos súper ocupadísimas, no vamos al médico. Y en el caso de los infartos, las primeras horas son clave. El hecho de que tú tengas posibilidades de sobrevivir a ese infarto viene determinado por lo rápido que te diagnostiquen. Bien, pues si al final nos vamos al hospital y llegamos con un dolor en el pecho, una angustia, que nos dan una pastillita y para casa. Así que por eso nosotras fallecemos más. En todo lo que son los análisis y investigaciones, el sujeto de estudio, tanto clínicos como no, ha sido siempre el varón y las mujeres han sido consideradas como una anomalía. Con lo cual, si cuando entrenamos a la inteligencia artificial nosotras seguimos siendo una anomalía, pues es normal que la inteligencia artificial no funcione tan bien para nosotras como para ellos. Bien, como veis, en este estudio identifican distintos puntos donde los sesgos de los datos acaban impactando en los resultados finales. Y yo os digo que no es solo en los datos de partida, sino que son en más lugares. Pero sobre todo, quería resaltar este otro estudio. Es decir, nuestro trabajo no está únicamente en garantizar que los datos no están sesgados, que no lo están de origen y que cuando los tratamos y los procesamos siguen sin tener sesgos. Es que además estos sesgos van más allá. Cuando tenemos, por ejemplo, sistemas como estos de apoyo al diagnóstico, ¿qué ocurre? Que los profesionales y las profesionales sanitarias
hacen caso estos sistemas. Porque te lo está diciendo una IA y la IA tiene razón porque la IA es súper inteligente. Entonces, confiamos ciegamente. En este experimento, lo que hicieron es darles recomendaciones falsas. Además, que si se hubieran puesto a pensar realmente la recomendación, la idea, el diagnóstico que les estaban dando, debían de haberse dado cuenta de que no estaban bien. Pero confiaban tanto en la inteligencia artificial que preferían el criterio y el diagnóstico de la IA al suyo propio. ¿Qué pasa? Que los sesgos que está de base teniendo la inteligencia artificial afectan de nuevo a las decisiones que tomamos las personas cuando estamos asesoradas por una IA. Es más, ese tipo de criterios lo que encontraron es que no solo lo hacen cuando tienen el sistema y lo están utilizando en ese momento, sino que su impacto continúa a lo largo del tiempo. Y es que la ciencia, la tecnología, la informática, la inteligencia artificial son tareas que desarrollamos las personas. Y todas, absolutamente todas las personas, todas, tenemos sesgos. ¿Por qué? Pues porque es un mecanismo natural de nuestro cerebro. El sesgo, que es este peso desequilibrado, bueno, pues es algo que tenemos todas las personas porque es la forma que tiene de trabajar nuestro cerebro. Nuestro cerebro no puede procesar toda la información que tiene y tiene que aplicar patrones. Y esos patrones lo que pueden hacer es que yo acabe desarrollando percepciones en contra de personas, de grupos sociales, y esto es lo que tenemos que evitar, sobre todo cuando estamos trabajando. Porque no solo el problema está en los datos, que sí están sesgados y deberemos de asegurarnos que conseguimos evitar esos sesgos, sino que tenemos que evitar los sesgos que tenemos las personas y que además no somos conscientes de que los tenemos. Y bueno, yo creo que esta imagen la conocemos todo el mundo, se la ponía muchas veces a mi alumnado. Yo soy profesora de ingeniería del software. Y es que además en el desarrollo de software la comunicación entre las personas que participan, es decir, entre nuestro cliente o clienta y qué es lo que tiene que hacer ese software hasta que conseguimos desarrollarlo, intervienen muchas personas con capacidades, criterios, conocimientos diferentes y que nos cuesta ponernos de acuerdo. Y una cosa más. Fijaros que cuando se explica ingeniería del software, al alumnado se le explica un principio que es tú no eres el usuario. Se llama así. Se llama así porque mis compañeros, y yo creo que ellos un poco más, pero también nosotras, no nos damos cuenta cuando desarrollamos software que las personas para quienes desarrollamos el software son diversas y desarrollamos para nosotros o para nosotras mismas. Si tenemos equipos que solo son de hombres europeos blancos, difícilmente vamos a desarrollar para personas con discapacidad o para personas racializadas. No por nada, si es que no las tenemos delante, no las vemos y no nos acordamos, ¿vale? Entonces, es importante que sí les tengamos en mente. Y ya no solo por responsabilidad social, es que si sois una empresa, os estáis dejando fuera a más del 50% de la población. Estáis perdiendo mucho dinero. Así que, aunque no sea por responsabilidad social, por lo menos hacerlo por dinero. Os cuento un último ejemplo y acabo corriendo. Porque las cosas se pueden hacer cada vez mejor. Mirad, tengo una compañera, Isabel Upón, que es asesora ONAC, de las que acaban de entrar en los ministerios, de la Oficina de Asesoramiento Científico, que tenemos a un experto o experta en cada uno de los ministerios. Bien, pues ella trabaja conmigo en el Ministerio de Ciencia y es experta en IA. Y ya son varias conferencias en las que le he pedido lo mismo porque, evidentemente, yo no me puedo pagar la licencia de ChatGPT y ella la tiene. Se la paga de su dinero, porque el Ministerio, esto ya lo hemos visto en contratación, no, ni pensable. Vale, pues ella entra y le pide a ChatGPT que, como yo voy a tener una charla, le genere una imagen, IA generativa, de
me quiere mucho y dice que es una eminencia. A ver, lo de usar eminencia es porque es una palabra que no tiene género, ¿vale? Y por eso el sistema no va a saber si es hombre o mujer. Esto es lo que piensa que íbamos a tener aquí en la sala, así sin decirle nada más. Bien, de hace 2 semanas que hicimos el experimento anterior a esta, la última versión que acaba de sacar es increíble cómo ha mejorado, no solo en la calidad de las imágenes, sino, como veréis, también en cómo hace caso a lo que le pedimos. Es decir, aquí tiene mucho sesgo. Vemos que igual aparece alguna mujer, pero muy pocas. Y yo, desde luego, no me parezco en nada a ese señor que sale ahí. Bien, entonces Isa les dice, mira, te voy a decir cuál es el título de la charla, a ver si así cambiamos un poco la cosa. Pues no, le ha puesto a mi presentación, le ha puesto el título, pero poca diferencia. Y seguimos un paso más y le dice que es una mujer. Oye, pues mira, ya vamos bien. Pero si os fijáis, el público no cambia nada. Y entonces ella le ha dicho, vale, pero ahora fíjate que el ambiente es más distendido y más diverso. Bien, a partir de aquí es donde empezamos a ver las diferencias con las versiones anteriores. Porque aquí sí hace caso. No solo nos ha vestido de manera diferente que en las versiones anteriores no hacía ni caso, sino que además de verdad en el público empezamos a ver personas diferentes. Aparecen colores distintos, ya no todo el mundo viste igual. Es verdad que la gama de tonos es un poco, pero oye, tiene más diversidad. Y la última, y esta no habíamos conseguido nunca que nos hiciera nada de caso, le dice, vale, pero además las personas no solo tienen diversidad étnica, sino que tienen distintas complexiones, más altas, más bajas. Oye, y también nos ha hecho caso. Y nos quedamos encantadísimas por 2 cosas. Primera, porque la versión que tenemos actualmente de IA generativa, a la primera no, pero después de unas cuantas iteraciones hemos conseguido que nos haga caso, con lo cual vamos por el buen camino. Y la segunda, y la que os dejo, puede que el primer resultado tenga muchos sesgos, pero está en vuestras manos que el resultado final no los tenga. Ya está. Gracias. Muchas gracias, Silvia. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Sí, aquí tenemos una. Hola, gracias por tu intervención. Buenísimo. Ahí me quedó solamente una duda en la imagen en cuanto a que estaba mejorando un poco el modelo, porque no sé si cuando le consultaban que la población asistente era un poco más informal, ahí vi que entonces empezó a cambiar, empezó a incorporar mujeres, pero ya las vestía de una forma más deportiva, digamos. Entonces no sé si ahí también habría parte de sesgo, porque al incluir hombres los incluía siempre con saco o digamos una forma más formal. Es lo que se me vino. Sí, a ver, si pensamos en la imagen inicial, piensa solo en hombres y además como muy... Fijaros que no parecía que llevarais trajes, parecía que llevaba todo el mundo como una camisa azul. Entonces, yo creo que por lo del cuello blanco y el cuello azul, cuando ayer salió en las conversaciones, os ha quitado el cuello blanco. No nos considera al ámbito de las TIC, no nos considera en ese último nivel. Tiene muchos sesgos. Es verdad que jugando con las preguntas puedes eliminar, pero hemos notado mucha diferencia de las veces que hacíamos este juego previas, que nunca conseguíamos que cambiara, o sea, nos seguía poniendo a las mujeres, todo el rato nos ponía con tacones. Y aquí ya nos viste de otra manera. Es verdad que estaba incluido al mismo tiempo, pero bueno, el objetivo era un poco que vierais que se han puesto las pilas y han conseguido que funcione, ¿vale? Y que además eso nos lo podemos aplicar a nosotras y a nosotros mismos. Bien, sobre lo que has comentado al final, eso significaría que si teóricamente la IA generativa es capaz de ir aprendiendo cada vez un poquito más y entendiendo, va a depender mucho la interacción que haga el público en general con la IA para que esto también evolucione de una manera más
normal, ¿no? Sí. O sea, realmente hay un tema de conciencia social de que si tú ves algo que no es lo que realmente debería ser, tú intentes interactuar para que la inteligencia artificial sea capaz, porque teóricamente eso se lo va a guardar y lo va a reutilizar, es así. Efectivamente. De hecho, además, cada vez que hacemos los experimentos, no los hacemos lo hacemos con una cuenta anónima, porque si lo hiciéramos todas las veces con la cuenta de ISA, como aprende de las conversaciones previas, ya nos sacaría la imagen la primera vez mejor. Entonces, de nuevo, por eso insisto, es que tenemos que seguir, porque si no cambiamos los datos que tiene, si no nos quejamos de esa primera solución que nos da, no lo vamos a cambiar, pero sí que podemos impactar directamente pidiéndole que añada más diversidad. Al final, a la larga, pues sí se entera, o sea que podemos impactar. Gracias, Silvia. Es un placer siempre escucharte y me ha encantado la ponencia. Yo también me he dado cuenta que no usa lenguaje inclusivo. Cuando le pides que te escriba algo, no usa lenguaje inclusivo. Entonces, lo que tratamos nosotras es decirle, bueno, pues ahora esto es lo mismo, está muy bien, pero por favor usa lenguaje inclusivo. Entonces, creo que es una forma también de alimentarlo, ¿no? Alimentarlo para que vaya mejorando, ¿verdad? Sí. Y luego también otra cosa que solemos decir es pues darle las gracias, está muy bien, para ser amables, ¿no? Claro, es que al final todo lo que hagamos interaccionando con la guía generativa va a aprender de esas interacciones y las va a incorporar. Por eso es tan importante que demos esos mensajes y que recoja otro tipo de comentarios y otro tipo de visiones, porque si no, la cantidad de visiones que tiene muy masculinizadas y no solo eso, me refiero que hay pues mucho diálogo, mucho discurso negacionista que están recibiendo continuamente y que es muy peligroso dejar que solo se alimente de ese lado. Entonces, sí. Pues y sí, las primeras versiones es cierto que le pedías que usara lenguaje inclusivo. Había un ejemplo que le pedíamos a 10 personas en filosofía en la historia y te daba 10 señores. Va aprendiendo, ¿vale? Ahora mismo, si tú le dices que utilice lenguaje inclusivo, sí que cambia y sí que lo hace y se nota mucha diferencia conforme van avanzando en versiones en realmente hacerte caso a ese tipo de cosas. Tenemos por aquí otra. ¿Y podemos estar seguros que las compañías que lo desarrollan no lo sesgan de base porque les interese? Porque al fin y al cabo son compañías que tienen unos intereses. A ver, no podemos tener la seguridad absoluta, pero es que lo que sí que tenemos claro es que previamente a todo este entrenamiento ya había muchos más datos de hombres que de mujeres. Entonces, no creo que deliberadamente lo hayan hecho. Sí que quizá deliberadamente no lo hicieron, porque cuesta más trabajo no hacer un limpiado, que hablamos de datos, que sí hacerlo. Sí, yo no sé los intereses político-económicos que pueden haber detrás, que pueden existir, pero que aunque no sea adrede, aunque no sea intencionado, ya teníamos de base. Si me preguntáis ahora, pues con toda la nueva situación con Trump en Estados Unidos, que además todo el tema de igualdad y diversidad ha tenido que desaparecer de todos los contratos y convenios, pues no sé a dónde vamos a ir. Es muy interesante para la comida posterior con la ponencia que queda. Pues muchas gracias. Un aplauso, Silvia.